acá en la portada del New York Times, no sé si salió impreso, pero sí está la nota en la página de internet del New York Times, pues que es igual de fuerte también, es decir, de las páginas más visitadas del mundo, que está informando de pues de este artículo fuerte, que es quien da incluso más elementos de investigación, y que pues menciona Sonora, y al salir Sonora ya esto se convierte en nota de interés periodístico, al menos para Proyecto Puente. Dolly Esteves desde Washington, ¿cuál es tu valoración? ¿Qué dice el New York Times? Bueno, mira, sin duda es importante para Sonora, pero en mi opinión el artículo, por más explosivo y más mérito periodístico que tenga, es un snapshot, porque no nos da la película completa. Todo para la audiencia sonorense, menciona a Sonora como uno de los estados donde estas donde se montaron estas empresas fantasmas, a través de las cuales se lavó el dinero hacia las campañas del PRI, pero es todo, no nos dice más. Entonces hay una apertura para una investigación más a fondo, y no solamente sobre Sonora, sino de otros estados, ¿no? Principalmente el New York Times se centra en Chihuahua, porque de ahí sale la información principal. También se menciona a Tamaulipas, pero también se menciona a Veracruz y Durango y Sonora. Entonces, pues sin quitarle mérito a esta explosiva información, sí nos da una especie de la punta del iceberg de lo que está detrás de este super esquema de corrupción para lavar fondos a favor del PRI. Y esto, el New York Times básicamente toma la noticia del arresto de Alejandro Gutiérrez, bajo cargos de desvío de cientos de millones de dólares de fondos estatales a las arcas del PRI. Y esto lo hace de motivo de un artículo de primera plana que desenmascara los detalles de este esquema ilegal de malversación de fondos públicos a las campañas del PRI, que según el diario según uno de los testigos, fue ideado por el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones. Y según cientos de documentos obtenidos por el diario neoyorquino, Gutiérrez fue el operador de un esquema de corrupción mediante el cual se triangularon recursos del gobierno de Chihuahua durante la gestión del priista César Duarte hacia el CEN tricolor para financiar campañas electorales, como digo, en Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, pero muy probablemente también en Sonora y Durango, porque hay huellas de que así también fue. El esquema se puso en marcha en el año pasado, cuando Gutiérrez, que es de Saltillo, era secretario ejecutivo nacional del PRI, y Beltrones presidente de esa institución partidista del PRI nacional. El diario identifica a Gutiérrez como un aliado de Enrique Peña Nieto, el presidente, y dice que Beltrones es un viejo aliado también de Peña y su familia. Implica que el esquema de desvío de fondos tenía que haber sido sancionado por el alto nivel del gobierno federal, incluso por el propio presidente Peña. Esto lo implica. Beltrones es mencionado en el documento de sentencia contra Ricardo Yáñez, que era el secretario de Educación de Chihuahua bajo Duarte, y el operador de Gutiérrez para efectos de lavar el dinero que era enviado a las campañas de otros estados o embolsado por el propio Gutiérrez. Yáñez dijo que Duarte le dijo que Beltrones había ideado el plan. Esto está en la confesión y sentencia de este señor Yáñez, que está en la cárcel, está abajo. El New York Times no logró contactar a Beltrones el miércoles, el día que se publicó la nota en su sitio online. Desde anoche está circulando. No, exacto, yo también ahí me alcancé a leer en la noche para confirmar. Tú también tienes esa apreciación, porque es información siempre muy delicada, y aquí luego tiene la piel muy sensible y creen que uno trae algo. Entonces, para confirmar, yo también leí eso, ¿verdad? Confirmando. Es decir, el exsecretario de Educación está señalando a Manlio Fabio Beltrones como quien planeó todo esto. Él dice, según el New York Times,
que se basa en la sentencia de Yáñez, el documento que tiene donde se dicta la sentencia contra Yáñez, y en él se cita a Yáñez diciendo: el gobernador Duarte me dijo que Beltrones había ideado el plan, o sea, el esquema de desvío de fondos. El New York Times trató de contactar a Beltrones y no logró. No le respondió las llamadas o los correos o lo que haya sido. Sí lo dice, está ahí en el New York Times, en la versión en inglés y en la versión en español, porque leí ambas, porque a veces hay discrepancias, y en los dos está. Y los contratos y los registros bancarios obtenidos por el New York Times muestran que millones de dólares se destinaron a empresas fantasmas, así es como se dio este esquema, ¿no?, de lavado. Y estas empresas estaban conectadas también a otras empresas, y el diario dice que esto también no solamente se hizo en los estados anteriores mencionados, los principales Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, sino también en Sonora y Durango, lo que hace suponer, Luis Alberto, que si estaban estas empresas fantasmas operando en el estado de Sonora, quería decir también que se estaba haciendo también se había puesto en marcha en ese estado el esquema de lavado de dinero para las campañas priistas. Pero esto simplemente lo implica el diario, por eso te digo que en mi opinión es muy bueno el artículo, pero es un snapshot, habría que rascarle más, ¿no? Por otro lado, el New York Times señala que la detención de Gutiérrez es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato de César Duarte, quien se cree vive aquí en Estados Unidos en calidad de fugado. New York Times dice que la investigación estatal se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno federal. Y ahí está el punto, ¿no? Esto apenas empieza, y empieza en un mal momento para el señor Pepe Meade, o José Antonio Meade, que es el destapado del PRI, que ya está haciendo pre-campaña, y que desde luego no le va a favorecer. Yáñez es citado diciendo que tanto Gutiérrez como César Duarte le dijeron que el dinero había sido enviado por el gobierno federal para financiar las campañas electorales del partido. Cuando se dice gobierno federal, el día lunes el periódico Reforma de la Ciudad de México identificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la que autorizó este desvío de fondos. En esa época el titular de Hacienda era Luis Videgaray, actual canciller del gobierno de Peña, y uno de los aliados, incluso el que realizó el predestape, según dicen, del señor Meade. Entonces esto tiene el potencial, obviamente, de alcanzar la actual campaña de Meade. El diario también afirmó que el señor Yáñez, también afirmó que le dijeron que el mismo plan se había realizado en varios otros estados. Entonces ahí es donde se implica que uno de esos estados es Sonora, porque existían estas empresas fantasmas. Como sabemos, Duarte huyó a Estados Unidos este año, donde está evadiendo cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de que robó más de 300 millones de dólares, imagínate, durante su gestión en el estado. Según se dice o se sabe, la hija de Duarte es una ciudadana estadounidense, y de acuerdo con los documentos legales revisados por el New York Times, el ex gobernador solicitó, es decir, Duarte, una tarjeta de residencia permanente aquí en Estados Unidos. Y bueno, para concluir, Luis Alberto, el artículo de New York Times confirma que el PRI es un partido de Estado, definitivamente, pone todo el Estado a su servicio. También confirma que es un partido profundamente corrupto, capaz de hacer cualquier cosa para imponer a sus candidatos. Y también confirma las acusaciones de candidatos, empezando con Andrés Manuel López Obrador, de que están preparando un fraude para imponer a Meade. Y esto tiene un gran costo para Meade en el extranjero, sobre todo porque aparece en el diario más emblemático de este país, que es el New York Times. Y bueno, vamos a ver en qué resulta esto. Yo estoy anticipando que van a desmentir todo, van a acusar a Corral, al gobernador, de haber sacado esta filtración. Este es un gran interrogante, de dónde salió este documento.
que obtuvo el New York Times y que, por cierto, la nota está confirmada por el corresponsal de Proceso, otra gran incógnita. Luis Alberto. Sí, con Jesús Esquivel, de hecho, hicimos contacto, también se estaba desplazando, le estaremos dando seguimiento con la debida proporción, respeto y equilibrio que se refiere, pero lo que ha hecho el New York Times es eso, destapar el vínculo, el posible vínculo con Sonora. Dolia, es lo que me llama la atención, es decir, obvio, Manlio cuando era dirigente nacional, pero también esas fake companies ahí que está diciendo cómo es que puede haber empresas falsas que se crearon para depositar dinero y después devolverlo a las campañas del PRI. Es muchísimo dinero, 250 millones de pesos, es muchísimo. Dolia, ¿estarás de acuerdo? Es decir, y una serie de testigos protegidos que salen, muy extraño todo, como truena en la Ciudad de México. Corral dice es un chantaje de Javier Duarte para presionar, no está el gobierno, pero el gobierno sí secunda, es decir, cada quien su versión está dando, Dolia, pero hay algo ahí, hay algo muy fuerte, es el fondo. Pues sí, yo no sé, o sea, la política mexicana es muy bizantina y muy compleja y a nivel estatal yo creo que todavía peor, ¿no? Lo que sí creo yo es que si el saldo que uno puede hacer de esta nota es que obviamente le afecta principalmente al PRI y al candidato del PRI y al gobierno federal, empezando con el presidente Peña, que ya es un lame duck, que ya va de salida, sino que llega en un momento en que hay una intensa pre-campaña entre los candidatos, donde el señor Meade no repunta, donde esto obviamente no le va a favorecer. Entonces, ¿a quién favorece esto? Pues yo no creo que le desfavorezca en lo más mínimo a Corral, porque hasta ahora Corral lleva una campaña justificada de tratar de regresar a Chihuahua a su antecesor, a César Duarte, que no ha logrado, porque el gobierno federal, la Procuraduría, está poniendo trabas en el asunto. La única manera en que se puede extraditar a este individuo, primero hay que ubicarlo, porque hay versiones de que está en San Antonio, de que está en El Paso, de que está en Miami, de que está en Nueva York. El New York Times también se dio a la tarea de tratar de ubicar todas las, dicen que 10 propiedades que están vinculadas a él aquí en Estados Unidos, pero no logró ubicarlo en ninguno de esos lugares. Entonces, ¿está en algún lugar aquí? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no sabemos. Y para efectos de buscarlo, pues tiene que haber una petición casi diplomática de parte del gobierno federal, es decir, de la Secretaría de Relaciones Exteriores que comanda el señor Luis Videgaray, al gobierno de Estados Unidos. Es un trámite burocrático que se puede prolongar. Y si no hay voluntad política para iniciarlo, pues nunca se va a hacer y el señor Duarte va a seguir disfrutando sus millones de dólares. Entonces, poner el caso de Duarte y de Chihuahua en de Chihuahua, bajo los reflectores ya internacionales de esta manera, en mi opinión, Luis Alberto, sí favorece la cruzada de Corral contra Duarte. Sí, sin duda. Veremos entonces, Dolia, y estaremos muy al pendiente dando seguimiento a la información y estamos en contacto como siempre. Un placer enriquecer el debate por allá desde Washington. Gracias, Dolia. Gracias a ti y al auditorio, Luis Alberto. Buenos días. Igualmente.